En 2040 encontramos una copia exacta del planeta Tierra, pero estaba vacía. Algo aterrador le sucedió. Hola, mi nombre es Carlos. Soy astrobioquímico. He publicado 41 artículos revisados por pares sobre la detección de vida mediante la química atmosférica. He sido citado en testimonios ante el Congreso sobre el futuro de la exploración espacial. He aparecido en televisión. En un perfil de revista particularmente embarazoso. Me mencionaron como uno de los científicos con más probabilidades de confirmar que no estamos solos en el universo. Quiero contarles lo que sucedió cuando encontramos a Verity. Quiero contárselo con calma y de forma completa. Y quiero que entiendan que no soy de exagerar. Soy de los que se dedican a eliminar la exageración del trabajo ajeno. Analizo datos. Creo modelos. Sigo las pruebas hasta llegar a conclusiones, incluso cuando estas son incómodas, porque es lo único honesto que un científico puede hacer. Lo que estoy a punto de contarles es lo más importante que jamás haya aprendido un ser humano, y casi nadie lo sabe todavía. Eso cambiará. Tiene que cambiar. Pero antes de que eso suceda, quiero que exista una versión de esta historia contada por alguien que estuvo allí, contada con franqueza, sin la cautela institucional que lo edulcorará todo una vez que comiencen a circular los informes oficiales. Desde el principio, me especialicé en algo llamado desequilibrio atmosférico. El concepto suena técnico, pero su esencia es simple. El oxígeno y el metano no deberían coexistir en la atmósfera de un planeta. Reaccionan entre sí. El oxígeno consume el metano en escalas de tiempo geológicas. Y sin algo que reponga continuamente el metano, este desaparece. En la Tierra, esa reposición proviene de la vida, bacterias, humedales, animales. Toda la compleja maquinaria de la biosfera exhala metano al aire más rápido de lo que el oxígeno puede consumirlo. El resultado es una tensión entre dos gases que no deberían coexistir. Un conflicto químico que nunca se resuelve porque la vida lo reinicia constantemente. Esa tensión es una huella biológica. Cuando la observas en otro mundo, casi con toda seguridad estás viendo un planeta vivo. No posiblemente vivo. No probablemente vivo. Vivo. El desequilibrio oxígeno-metano es, hasta donde sabemos, química atmosférica, la huella dactilar de una biosfera lo suficientemente compleja como para mantenerla. Se necesita algo más que bacterias. Se necesita un ecosistema. Se necesita algo con profundas raíces en la geología, los ciclos del agua y las cadenas alimentarias de todo un mundo. Les digo esto porque quiero que entiendan que cuando leí los datos atmosféricos de Verity por primera vez, no tenía esperanzas, ni suposiciones, ni interpretaciones benévolas. Estaba leyendo algo que me había costado 16 años comprender. Y era tan claro como una frase en mi lengua materna. El planeta estaba vivo, o lo había estado muy recientemente. El desequilibrio no era sutil. No era marginal. Era enorme. Era la señal biológica más evidente que había visto en 16 años de observación. Y el lado nocturno del planeta era perfectamente, completamente, absolutamente oscuro. No tenue, no con poca luz, no la oscuridad de una civilización preindustrial que simplemente aún no había inventado la luz eléctrica. Oscuridad total. El tipo de oscuridad que significa que no hay nada. Necesito hablarles del equipo antes de continuar, porque las personas importan. La misión fue financiada por Heriberto Torne. Heriberto tenía 54 años cuando lanzamos el satélite. De cabello plateado y sereno, como suelen serlo quienes han encontrado la paz interior. Había amasado su primera fortuna en infraestructura satelital en 2030 y había dedicado la década siguiente a redirigir la mayor parte a programas de observación del espacio profundo. La versión pública era que era un visionario, un hombre que creía en el futuro de la humanidad entre las estrellas. La realidad privada, que uno llegaba a comprender tras pasar suficiente tiempo con él, era diferente. Yo no financié la exploración espacial porque él creyera en el futuro de la humanidad. La financió porque ya había llegado a la conclusión de que el presente de la humanidad se estaba agotando y quería encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde. Nunca lo dijo directamente. Poseía la moderación propia de un hombre que sabía cómo sonaban las cosas.
pero se notaba en su mirada a través de las ventanas de observación, de las imágenes de los telescopios, de cualquier medio que lo separara del planeta. La miraba como quien mira un lugar que ya ha abandonado. El duelo había terminado. Estaba en la fase práctica. Reunió a la tripulación para el buque de reconocimiento de largo alcance, un proyecto que duró aproximadamente 8 meses. Él fue el primero en acudir a mí, lo cual menciono no por vanidad, sino porque el orden en que reclutó a la gente revela algo sobre lo que creía que la misión tenía más probabilidades de encontrar. Me reclutó para el análisis atmosférico. Reclutó al profesor Rocanata, un experto en dinámica planetaria que había trabajado durante una década en el equipo científico del satélite, de búsqueda de exoplanetas en tránsito. Porque Rock tenía un don para descubrir detalles en los datos que a otros se les escapaban. Rock era callado y preciso, y siempre daba la impresión de que ya había pensado mucho más allá de la conversación que se estuviera dando en ese momento. No hizo alarde de esta cualidad. Simplemente esperó a que todos llegaran al lugar donde había estado parado durante la última hora. Reclutó al Seongjin Alder como nuestro geólogo planetario y estratógrafo. Seongjin era coreano-estadounidense, de voz suave, casi silenciosa, y la persona más metódica con la que jamás he trabajado. No especulaba. No teorizaba en voz alta. Recopilaba pruebas físicas, las analizaba y presentaba conclusiones con la mínima cantidad de palabras necesarias para transmitirlas con precisión. Trabajar con Jin era como trabajar con un instrumento de gran calidad. Confiabas en sus lecturas. Nuestra comandante de misión era la teniente María Kau, una expiloto de la Fuerza Aérea India que se había incorporado al programa de astronautas para el espacio profundo a mediados de sus 30. María poseía esa cualidad que suelen desarrollar los mejores pilotos, una profunda conexión con el presente. No se entretenía pensando demasiado. No se proyectaba. Evaluaba lo que tenía delante y actuaba, y casi siempre acertaba. Además, tenía la costumbre, que ninguno de nosotros pudo explicar, de estar despierta y vestida antes de que sonara la alarma. Ocurrió demasiadas veces como para ser una coincidencia. Era como si oyera a la nave pensando en algo antes de que lo anunciara. Zarpamos en otoño de 2040. Para cuando encontramos a Verity, llevábamos 14 meses en el espacio profundo, y la emoción inicial de la partida se había transformado en el ritmo pausado y constante del trabajo en él. Espacio profundo. Durante meses en la oscuridad entre las estrellas, uno aprende a considerar las posibilidades con cautela. Aprende a no exigir nada a partir de los datos. Exigir cosas a partir de los datos es la forma de ver cosas que no existen. La bandera candidata para el sistema estelar de Verity había aparecido 18 meses antes de nuestra llegada. La bandera se basaba en la mecánica orbital, un planeta a la distancia correcta de su estrella, del tamaño adecuado y con una luna de masa relativa apropiada. Estas señales aparecen con frecuencia y la mayoría se desvanecen al examinarlas de cerca. El planeta es un horno. El planeta es una bola de hielo. La atmósfera es dióxido de carbono puro, nitrógeno puro o algo peor. Uno aprende a interpretar las señales como se aprende a leer los pronósticos meteorológicos. Se toman nota. No se invierte en ellas. Estaba solo en el laboratorio de imágenes a las 2 de la madrugada, hora del barco, cuando terminó de renderizarse la imagen compuesta de alta resolución. Tenía una taza de café que llevaba fría al menos una hora y estaba revisando un montón de lecturas espectrales, de un candidato completamente diferente. El tono de alerta era suave. Casi lo dejé así hasta la mañana. Levanté la vista. Lo primero que vi fue azul. No el azul blanquecino de una atmósfera irrespirable. No era el azul grisáceo de los gigantes gaseosos. Era un azul intenso, profundo y vibrante. El azul del agua líquida a escala geológica. Océanos. Océanos de verdad. Dejé mi café frío con mucho cuidado, sin apartar la vista de la pantalla. Bandas de nubes se extendían en espiral por la superficie, formando patrones que reconocí de miles de imágenes satelitales de mi planeta. Grandes extensiones de tierra verde emergían entre la blancura de las nubes. Su forma, su estructura irregular y arrugada, propia de un tejido tectónico, me provocó una extraña sensación en el pecho.
Parecían haber sido creadas por los mismos procesos que dieron origen a la Tierra. No a la perfección, no idénticas, pero reconocibles. Reflexioné sobre esto un instante. Solo un instante. Luego apliqué el filtro de luces urbanas. Se captura la imagen del lado nocturno y se busca la luz. Todas las grandes ciudades de la Tierra son visibles desde la órbita. La costa este de Norteamérica brilla. Europa brilla. Asia Oriental brilla. Las luces de la civilización no pasan desapercibidas desde el espacio. Son una de las señales tecnológicas más fiables que tenemos. Un planeta con vida inteligente que ha descubierto la electricidad no se esconde en la oscuridad. El lado nocturno de Verity era oscuridad total. Lo volví a ejecutar. El resultado fue el mismo. Me senté en el silencio del laboratorio de imágenes, con el aire reciclado circulando por las rejillas de ventilación, y contemplé esa oscuridad durante un buen rato. Luego abrí el análisis atmosférico. Oxígeno al 21%. Metano presente en cantidades consistentes con una biosfera compleja y próspera. El desequilibrio no era ambiguo. No se trataba de una lectura marginal que requiriera una interpretación minuciosa. Era la huella de un mundo vivo, escrita con letras grandes y claras en una atmósfera planetaria que no tenía absolutamente ninguna razón para permanecer en silencio. Comencé a ejecutar mis propios modelos con los datos brutos, analizando las bandas espectrales, verificando las proporciones de gases y buscando cualquier explicación alternativa. Un planeta geológicamente activo puede producir metano mediante procesos volcánicos, pero no en estas concentraciones sin mostrar también otras señales que no estaban presentes. Una atmósfera de oxígeno falsamente positiva, del tipo que puede formarse en mundos donde el agua se ha disociado por la intensa radiación de una estrella cercana, se vería diferente en docenas de aspectos que me habían enseñado a detectar. Pero no había nada de eso. Lo que veía era auténtico. Este era un planeta que la biología había moldeado profundamente y durante muchísimo tiempo hasta convertirlo en un lugar donde respirar. Y entonces me percaté de la estabilidad. Una atmósfera viva se mueve. Fluctúa con las estaciones, con los ciclos volcánicos, con la respiración de toda una biosfera que modifica su peso a lo largo del año. La atmósfera terrestre muestra estas variaciones. Se pueden leer las estaciones en los datos. Se puede observar cómo la vegetación del hemisferio norte absorbe dióxido de carbono cada primavera y lo libera cada otoño. Un aliento planetario que se puede medir desde la órbita. Las variaciones son pequeñas, pero existen. Son la huella de algo genuinamente, desordenadamente, orgánicamente vivo. Las lecturas atmosféricas de Verity eran perfectamente planas. Sin variación estacional, sin fluctuación alguna. El oxígeno y el metano se mantenían en sus respectivas concentraciones con la precisión de algo que hubiera sido fijado a esos valores y mantenido allí por un proceso que no era biológico en el sentido en que yo entendía la biología. Era como si alguien hubiera ajustado la atmósfera y bloqueado los controles. Fui a buscar a Rock. Entró al laboratorio de imágenes con un jersey térmico, sosteniendo una pera de agua, y observó todo lo que había expuesto en las pantallas sin decir palabra. Rock tenía la costumbre de quedarse completamente inmóvil cuando los datos le indicaban algo importante. Se quedó completamente inmóvil. Se sentó en la consola contigua y empezó a manipular la mecánica orbital sin que se lo pidieran. Trabajó durante casi una hora. Esperé. Había aprendido que interrumpir a Rock mientras realizaba este tipo de trabajo producía peores resultados que simplemente dejarlo terminar. Cuando finalmente se giró para mirarme, tenía la expresión de un hombre que ha encontrado una respuesta y desearía haber encontrado otra. La inclinación axial del planeta coincidía con la de la Tierra hasta la 10ª cifra decimal. El periodo orbital era de 365,25 días. La única luna se encontraba a una distancia que producía fuerzas de marea casi idénticas a las que nuestra propia luna ejerce sobre los océanos de la Tierra. La velocidad de rotación producía un día de 23 horas y 56 minutos. Rock había realizado cada comparación 3 veces utilizando el sistema de verificación independiente de la nave en cada ocasión,
porque era el tipo de persona que hacía eso. Dijo, necesito que encuentres el error en esto. Llevo 1 hora buscando y no lo encuentro. Busqué. No había ningún error. Despertamos a María y a Seongjin. María llegó vestida. Seongjin entró en silencio, miró todo en las pantallas en orden y luego hizo la pregunta que ninguno de nosotros había dicho en voz alta todavía. Dijo, ¿qué les pasó? Porque algo había vivido aquí. La huella atmosférica no era producto de una simple vida microbiana. La magnitud del desequilibrio de oxígeno y metano, el enorme volumen de producción de gases biogénicos que implicaba, apuntaban a una biosfera de enorme complejidad, vegetación superficial, vida animal, una red trófica con profundas raíces y con toda probabilidad, dada la escala temporal y las condiciones, inteligencia. Algo había emergido del agua y el lodo de este mundo, del mismo modo que algo lo había hecho en la tierra. Había aprendido a hacer preguntas, había alzado la vista hacia el cielo y había desaparecido. Quiero que pienses en lo que eso significa, no como un hallazgo científico abstracto, sino como una realidad. Un mundo entero de seres vivos, toda una historia de evolución y surgimiento, todo lo que habían construido en el tiempo que tuvieron, y desapareció. Hace 900 años, alguien o algo decidió que todo había terminado, y punto. El lado nocturno de Verity estaba a oscuras porque ya no quedaba nadie para encender las luces. Enviamos la primera sonda no tripulada 4 días después. Las imágenes de la superficie que habíamos acumulado hasta entonces nos mostraban algo que JYN había señalado con su habitual discreción y precisión durante una reunión informativa el día anterior. La vegetación superficial era anómala. No anómala de una forma que salte a la vista de inmediato, sino anómala en el sentido de que algo no cuadra cuando llevas estudiando planetas vivos el tiempo suficiente, como para desarrollar un instinto que te permita reconocer la variación normal. En la Tierra, la vida vegetal se diversifica. Cada entorno moldea sus propias especies adaptadas. Los bosques son diferentes de las praderas. Los humedales son diferentes de los desiertos. Cada nicho ecológico produce sus propios organismos. Y desde la órbita, se puede apreciar esto como un mosaico de distintos colores, texturas y reflectancias en todo el terreno. La superficie terrestre de Verity era del mismo verde intenso en todas partes, en cada masa de tierra, en cada latitud, desde el ecuador hasta a pocos grados de los polos. El mismo color uniforme, la misma textura uniforme, como si toda la superficie hubiera sido plantada a partir de una sola semilla por alguien que quería que el planeta pareciera habitado, pero que no estaba particularmente interesado en los detalles de cómo luce de cerca un planeta realmente habitado. Seongjin comentó esto en voz baja durante la reunión informativa, a modo de observación. Lo dijo como decía todo, sin énfasis ni interpretación. Simplemente señaló que la ecología de la superficie era monocultivo y preguntó si alguien tenía una explicación. Nadie la tenía. Él mismo diseñó el protocolo de perforación de las primeras sondas. Eligió un lugar de aterrizaje en medio de lo que las imágenes orbitales sugerían que era una amplia llanura en el continente septentrional. El tipo de cuenca sedimentaria profunda que tiende a conservar un buen registro estratigráfico. La sonda aterrizó sin problemas. Comenzó la perforación. Los primeros metros no presentaron particularidades. La capa superficial y el subsuelo tenían una composición aparentemente normal. Debajo, una capa de caliza y arcilla compactadas que, según observó Seongjin, presentaba la textura adecuada para haberse depositado lentamente durante un largo periodo de tiempo. Luego, a una profundidad de aproximadamente 12 metros, la perforadora chocó con algo que la detuvo durante casi 30 segundos antes de que la broca pudiera atravesarla. Seongjin extrajo el núcleo. Realizó el análisis espectrográfico. Dedicó unos 10 minutos a examinar los resultados. Después me llamó. Conozco el iridio. Todo científico que haya estudiado la historia de la vida en la Tierra conoce el iridio. Es extraordinariamente raro en la corteza terrestre. Esto se debe a la química, la gravedad y la formación de planetas. Cuando la Tierra era joven y fundida, los elementos pesados se hundieron hacia el núcleo. El iridio, al ser denso y metálico, descendió. La corteza está prácticamente desprovista de él.
Sabemos que un asteroide extinguió a los dinosaurios no aviares hace 66 millones de años porque los geólogos encontraron una fina capa de arcilla que atraviesa formaciones rocosas en todos los continentes y en el fondo de todas las antiguas cuencas oceánicas, la cual contenía concentraciones de iridio cientos de veces mayor que la roca circundante. El asteroide era rico en iridio. Al impactar, se vaporizó y la nube de escombros se dispersó globalmente, dejando una huella permanente. Una delgada línea oscura que se puede observar en acantilados, cortes de carreteras y muestras de perforación en todo el mundo. Esa línea marca el final del período Cretácico. Por encima, no hay dinosaurios. Por debajo, hay dinosaurios por todas partes. Es el punto más crítico del registro fósil. La evidencia más clara de un único evento catastrófico que lo cambió todo. El compuesto en la muestra del núcleo de Songjin no era iridio. No era ningún elemento natural. Era sintético, lo que significa que había sido fabricado en lugar de formado por algún proceso geológico o cósmico. La firma espectral era diferente a todo lo que teníamos en nuestra base de datos. Pero su geometría, un único plano horizontal distribuido globalmente a una profundidad constante, era idéntica en principio a la capa de iridio de la Tierra. Alguien la había creado. Alguien la había distribuido simultáneamente por toda la superficie del planeta como una capa global desde arriba. Jin se sentó con los datos durante un buen rato antes de decir nada. Cuando finalmente habló, escogió sus palabras con el mismo cuidado que ponía en todo. Dijo, en la Tierra, cuando encontramos la capa de iridium, la llamamos límite. Es la línea que separa el antes del después. Fue colocada allí por una roca que cayó del espacio, un accidente, una catástrofe indiferente. Hizo una pausa. Esta capa fue fabricada. Fue distribuida deliberadamente. Sea lo que sea que haga, sea cual sea su propósito, alguien decidió hacerlo. Alguien creó esta capa y la extendió por cada centímetro de este planeta a propósito. La llamó una señal de extinción intencionada. La edad de la capa era lo siguiente. El compuesto sintético se degradaba lentamente en el suelo, descomponiéndose mediante procesos químicos lentos en elementos más simples. Jin y yo creamos juntos un modelo de degradación, trabajando hacia atrás desde el estado actual del compuesto hasta el momento en que se habría depositado recientemente. Ejecutamos el modelo 4 veces con diferentes supuestos sobre la química del suelo y obtuvimos resultados consistentes con un margen de unos 30 años, 910 años atrás, no millones, no tiempo geológico, sino 910 años. Esto ocurrió en el lapso de lo que hoy llamamos historia. Cualquier civilización que hubiera habitado Variety había desaparecido, mientras que los seres humanos en la Tierra construían catedrales, navegaban entre continentes y plasmaban sus pensamientos por escrito en lenguas que algunos aún podemos leer. Mientras todo esto sucedía, algo llegó a este mundo y acabó con todo en él. Es difícil asimilar ese conocimiento y no sentirlo como algo personal. No estoy seguro de que deba resistirse. El instinto de sentirlo personalmente puede ser la respuesta correcta. Necesito hablarles de la paradoja de Fermat porque se encuentra en el centro de todo lo que vino después y quiero hacerle justicia. En el verano de 1950, el físico Enrico Fermat estaba almorzando en Los Álamos con un grupo de colegas, algunos de los científicos más brillantes de la época, personas que habían pasado los últimos años trabajando en la física atómica. Hablaban sobre la bomba atómica y reflexionaban detenidamente sobre el impacto que la tecnología podría tener en una civilización. Al parecer, discutían la reciente oleada de informes sobre ovnis y la cuestión más amplia de si existía vida inteligente en otros lugares del universo. En algún momento de la comida, Fermat se detuvo y formuló una pregunta que nunca ha sido respondida por completo. Preguntó simplemente, ¿dónde está todo el mundo? El universo tiene aproximadamente 14.000 millones de años. Contiene cientos de miles de millones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas. La mayoría de esas estrellas son más antiguas que nuestro Sol. Una fracción significativa de ellas tiene planetas. Las condiciones que permitieron que surgiera la vida en la Tierra, agua líquida, temperaturas estables, los componentes químicos básicos adecuados, no parecen ser extremadamente raras.
Si la vida surgiera de esas condiciones con una probabilidad razonable, y si la inteligencia surgiera de la vida con una probabilidad razonable, la galaxia debería estar repleta de civilizaciones. Algunas de ellas deberían llevar millones de años de ventaja sobre nosotros. Y, sin embargo, no hemos encontrado nada. Ni señales, ni megaestructuras, ni evidencia de que exista alguien ahí fuera que haya aprendido a utilizar la energía de su estrella o a colonizar su vecindario solar. El espectro radioeléctrico está en silencio. El cielo está vacío. ¿Dónde está todo el mundo? Las explicaciones que se han ofrecido para este silencio se dividen, a grandes rasgos, en dos grupos. El primer grupo afirma que el silencio significa que la vida es realmente rara. Que estamos solos o casi solos. Que el surgimiento de la inteligencia fue un accidente casi imposible que el universo no ha repetido. Esta es una respuesta fría, pero no aterradora. La soledad es algo a lo que uno puede adaptarse. El segundo grupo de explicaciones es donde reside el verdadero temor. Un economista llamado Robin Hansen articuló la versión más rigurosa en 1996. La llamó el gran filtro. La idea es la siguiente. En algún punto de la larga cadena de pasos que va desde la química básica hasta una civilización espacial, existe al menos una barrera tan improbable que casi nada puede superarla. Casi cualquier cadena de desarrollo que pudiera conducir a una especie inteligente que se hiciera visible a través de distancias interestelares se detiene ante este filtro. El filtro es de lo que está hecho el silencio. Y la pregunta que plantea el argumento de Hansen, la pregunta que quita el sueño a las personas reflexivas, es simplemente esta: ¿dónde está el filtro en esa cadena? ¿Está detrás de nosotros? ¿Ya lo hemos superado? ¿Es el surgimiento de la vida animal compleja el paso improbable, o el desarrollo del núcleo celular, o el salto a la multisecularidad, o la evolución del lenguaje? Si uno de esos primeros pasos es el filtro, entonces somos la extraordinaria excepción. Y el silencio del universo es precisamente el sonido que tendría un universo con una civilización exitosa. ¿O acaso el filtro está ante nosotros? Es algo a lo que se enfrenta toda civilización en la etapa en la que nos encontramos ahora, y casi ninguna lo comprende del todo. Y si es así, ¿qué es? ¿Qué se hacen las civilizaciones a sí mismas? ¿O qué se les hace para que se cree un universo lleno de mundos silenciosos y vacíos donde algo interesante apenas comenzaba a suceder? Durante mi trayectoria profesional, había reflexionado sobre esta cuestión muchas veces desde una perspectiva teórica abstracta. Había escrito sobre ella. Había citado a Hansen en 3 artículos distintos. Había dado una charla en una conferencia donde analicé las implicaciones para la investigación de biofirmas y si encontrar un planeta con vida nos ayudaría a comprender en qué lado del filtro nos encontrábamos. De pie en la sala de análisis de la anamnesis, con la muestra del núcleo de Songjin frente a mí, los datos atmosféricos en una pantalla y la estimación de la edad de las capas de extinción en otra, lo pensé de otra manera. Lo pensé como se piensa sobre algo cuando la evidencia ya no es teórica. Lo que fuera que viviera en la variedad había superado cada obstáculo que nosotros habíamos superado. Habían surgido del agua. Habían desarrollado complejidad. Se habían vuelto inteligentes. En algún momento habían aprendido a comunicarse. Habían emitido un sonido en la oscuridad. Y algo lo había oído. Rock detectó la señal al 6º día después del aterrizaje de la primera sonda. Había estado revisando los datos de archivo de antiguos programas de monitoreo de telescopios terrestres en busca de cualquier registro histórico del sistema estelar Variety. Espectros históricos, variaciones en la curva de luz, cualquier cosa que pudiera darnos una idea de cómo era el planeta antes de que se depositara la capa sintética. En un conjunto de datos de una estación de monitoreo de radio automatizada, registrado en una base de datos que se había mantenido discretamente durante décadas y rara vez se había examinado, encontró una entrada que alguien había marcado en su momento como una posible anomalía y luego archivado. 912 años. Hace un tiempo, se detectó una emisión de radio de banda estrecha proveniente de la dirección de Variety Star. Fue breve y no se repitió. Se observó, se debatió brevemente y, finalmente, se clasificó como un probable artefacto del instrumento, ya que no volvió a aparecer.
Los eventos aislados sin repetición casi siempre se consideran ruido. Esta es la práctica habitual. Este es el enfoque científico correcto. En casi todas las circunstancias, hace 912 años, Verity envió una señal. Hace 910 años, se depositó la capa de extinción. Rock presentó esto en la cabina principal, de pie frente a la pantalla con su tableta en la mano y los números en la pantalla compartida. Habló despacio y sin dramatismo, como siempre lo hacía, como si el peso de lo que decía fuera problema de los datos y no suyo. Expuso la cronología. Nos dejó hacer los cálculos nosotros mismos. María dijo, así que algo los escuchó, no una pregunta, sino una conclusión. Y ella había llegado a ella antes que el resto de nosotros. Como solía llegar a las cosas antes que el resto de nosotros. Rock dijo que sí. Dijo que la diferencia entre la señal y la capa de extinción era de 2 años. Lo que a distancias interestelares te decía algo sobre cuán lejos se había originado la respuesta, dependiendo de qué tecnología se había utilizado para enviarla. No localizó el origen en ningún lugar específico. Solo indicaba que quienquiera que hubiera respondido estaba lo suficientemente cerca, era lo suficientemente rápido o había recibido la señal y actuado con la suficiente rapidez como para producir un resultado en un plazo de 2 años. La sala permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces Jin dijo algo en lo que no he dejado de pensar desde entonces. Dijo en voz baja, casi para sí mismo, primero fueron bajo tierra. Todos lo miramos. Observó los datos de la tercera sonda, que había estado realizando un estudio más profundo del continente austral, y lo repitió antes de terminar. Fueron bajo tierra. Tuvieron tiempo suficiente para hacerlo. Recuperó los datos de perforación a 30 metros por debajo de la capa de extinción en la roca que se encuentra debajo del compuesto sintético y debajo de los estratos geológicos que lo precedieron. La perforadora había atravesado un espacio vacío, una cavidad enorme e inusual. Bajamos un dron con cámara hasta la abertura. La grabación, al principio distorsionada por algún tipo de interferencia, no pudimos explicarla de inmediato, pero se corrigió al segundo intento. Mientras el dron descendía a través de lo que fuera que causaba el problema, la cámara nos mostró un túnel amplio y de techo alto. Las paredes eran lisas de una forma que la geología jamás produce. No pulidas, ni talladas con precisión, sino formadas, adquiriendo esa forma mediante algún proceso que había moldeado la roca misma en lugar de cortarla. El suelo estaba cubierto de un fino polvo gris que permanecía intacto. Las luces del dron avanzaban por el suelo, el techo y las paredes, a intervalos regulares, tan constantes como la distribución de las habitaciones en un edificio. Las aberturas se ramificaban a izquierda y derecha. Esto no era una cueva. Esto no era un accidente geológico. Esto era infraestructura construida bajo tierra, por debajo del nivel que hubiera alcanzado el evento de extinción, por una civilización que sabía lo que se avecinaba e intentó sobrevivir. El dron avanzó durante un buen rato. Estaba viendo la transmisión del laboratorio de imágenes y recuerdo que dejé de respirar sin darme cuenta. El túnel seguía recto sin desviarse. Las bifurcaciones continuaban a intervalos regulares y el polvo del suelo permanecía completamente inmóvil. Y aquel silencio absoluto, fue la experiencia más solitaria que jamás haya vivido. Aproximadamente a 400 metros, la cámara frontal del dron captó algo en el suelo. Quiero describirlo con detalle para que comprendan lo que sentí al verlo. El suelo del túnel estaba completamente cubierto. De suelo a pared, a lo largo de todo el ancho del túnel, hasta donde alcanzaba la luz del dron, que era considerable. Había contenedores rectangulares, uniformes y sellados. Cada uno tenía aproximadamente el tamaño de una maleta grande. Estaban dispuestos en filas con la precisión de algo colocado deliberadamente. Todos a la misma distancia del siguiente. Todos orientados de la misma manera. Fila tras fila, desapareciendo en la oscuridad más allá del alcance de la luz del dron. Había miles de ellos. Eran interminables. En cada recipiente, grabado en la superficie del material del que estaba hecho, había una marca, la misma en todos. No podíamos leerla. No teníamos ninguna referencia del idioma, del sistema de símbolos ni de lo que fuera,
pero era consistente. Lo habían puesto allí a propósito. En cada recipiente, alguien se había tomado la molestia de marcar la misma casilla. El dron sobrevoló la rosa durante un buen rato. Nadie en la habitación dijo nada. Fue JYN quien finalmente rompió el silencio. Lo que dijo me costó un instante comprenderlo y luego me impactó de golpe, como suelen hacerlo las peores cosas. Dijo que no se trataba de contenedores de almacenamiento. Dijo que se trataba de una civilización que sabía que algo se avecinaba, que tuvo tiempo suficiente para refugiarse bajo tierra y construir esto, que tuvo tiempo suficiente para fabricar miles de contenedores sellados y disponerlos en filas en túneles, diseñados para sobrevivir a lo que fuera que ocurriera en la superficie. Hizo una pausa. Intentaban preservarse. No sus pertenencias, no sus registros, sino a sí mismos. Todo lo que pudieron salvar, lo metieron en esos contenedores, lo sellaron. Se tumbaron en la oscuridad y esperaron. Se detuvo. No terminó la frase que había empezado porque el final era visible en los datos. El polvo sobre los contenedores permanecía intacto. Todos los sellos estaban en su sitio. Lo que fuera que se hubiera hecho en la superficie también había llegado al subsuelo. No a través de la geología, ni mediante la destrucción física directa de los túneles, que estaban estructuralmente intactos, sino a través de algo más. Algo que había atravesado 30 metros de roca, había encontrado lo que esperaba debajo y había terminado el trabajo. Una señal de extinción con intención. Cada palabra de esa frase tenía su peso. Recuperamos un contenedor en la cuarta sonda. Lo subimos a bordo del Anamnésico y Jim pasó 2 días completos examinándolo antes de abrir un informe que cualquiera de nosotros pudiera leer. El material del que estaba hecho no figuraba en nuestra base de datos. Era denso y no mostraba corrosión a pesar de haber permanecido enterrado durante 9 siglos en un suelo que debería haber degradado prácticamente cualquier material que pudiéramos fabricar. Su estructura molecular estaba organizada con una precisión propia de la ingeniería. Song Jin cortó una pequeña sección de una esquina, la analizó y afirmó que la tecnología que había producido este material operaba a un nivel de ciencia de los materiales que, según sus cálculos, aún tardaríamos entre 50 y 200 años en alcanzar. Había sido construida para durar no décadas, sino muchísimo tiempo, el tiempo suficiente para ser encontrada. No la abrimos. Mere tomó esa decisión. Nos sentamos en la cabina principal y hablamos de ello durante casi toda la noche, y nadie la contradijo con vehemencia cuando dijo que no. Existía una versión del argumento que afirmaba que abrirla era lo correcto desde un punto de vista científico, humano, un acto de testimonio y respeto por lo que hubiera dentro. Existía otra versión donde aquello era precisamente lo que no se hacía en un planeta que había sido atraído con una atmósfera controlada y dejado esperando durante 9 siglos a que llegara alguien. No estábamos seguros de en qué versión vivíamos. María decidió considerarla como la segunda versión hasta que tuviéramos motivos para creer lo contrario. Fue el juicio correcto. Estoy seguro de ello. Ahora quiero hablarles del modelo atmosférico que construí en secreto porque es importante y porque no me enorgullece haberlo guardado para mí durante tanto tiempo. Había estado utilizando modelos atmosféricos desde el primer día. Modelos estándar, del tipo que utilizo para cada planeta candidato, comparando los gases característicos de la biosfera con perfiles de referencia conocidos, reconstruyendo la historia de la biosfera a partir de la química de su aire. Pero había algo que me inquietaba y que no lograba identificar durante casi 2 semanas. La sensación de que me faltaba una pregunta. No es que estuviera obteniendo la respuesta equivocada, sino que estaba formulando la pregunta equivocada. Finalmente encontré la pregunta la noche del día 14 después de nuestra llegada. Había estado acostado en mi litera, sin poder dormir, pensando en la estabilidad de las lecturas, esa anormal monotonía, esa completa ausencia de variación estacional. Me pregunté, ¿qué se necesitaría para mantener una atmósfera con estos parámetros exactos durante 900 años sin una biosfera que lo hiciera? La respuesta, que cuantifiqué con el modelo, fue una intervención significativa y continua de una fuente externa. La química no era autosostenible. Sin algo que produjera activamente oxígeno y metano en las cantidades adecuadas y al ritmo correcto,
El equilibrio se habría alterado en cuestión de décadas. En 9 siglos, sin esa intervención, la señal que estaba leyendo se habría desintegrado hasta volverse irreconocible. La atmósfera de un planeta muerto es diferente a la de uno vivo. Esta atmósfera parecía estar perfectamente viva, pero no había vida que la produjera. No habíamos encontrado vida por encima de la capa sintética. Ninguna. La ecología superficial consistía en un monocultivo de hierba, aparentemente sembrada desde arriba. Aparentemente, cumplía una función más estética que biológica. Producía algo de oxígeno, pero no lo suficiente. Ni de lejos lo suficiente como para explicar las lecturas. Algo más mantenía esta atmósfera. Algo que no se encontraba ni en la superficie del planeta ni en su interior. Algo externo, paciente y preciso que había estado realizando esta labor de forma continua durante 900 años. Que había mantenido a Verity con la apariencia exacta de un mundo vivo visto desde la distancia. Que la había mantenido exactamente como el tipo de mundo que una especie en busca de un segundo hogar desearía encontrar. Reflexioné sobre esta conclusión durante 2 días antes de presentársela al grupo. Cuando finalmente se lo conté, no hice comentarios personales. Les presenté el modelo, se lo expliqué paso a paso y dejé que los números hablaran por sí solos. El silencio en la cabina fue muy largo. Y a ese Torne lo rompió. Dijo lo que había estado diciendo desde que confirmamos la habitabilidad del planeta, que habíamos encontrado lo que buscábamos. Afirmó que el planeta era habitable, demostrablemente, química y gravitacionalmente. Dijo que lo que había ocurrido aquí antes de nuestra llegada no era nuestra responsabilidad ni nos incumbía. Añadió que la supervivencia de la especie humana era más importante que la historia de un mundo que ya no se sustentaba. Dijo que debíamos comenzar de inmediato la evaluación para la colonización. María lo miró por un momento, solo un momento. Luego nos miró al resto. Dijo algo muy bajo, algo en lo que pienso casi todos los días. Dijo: alguien limpió este planeta hace 900 años. Luego mantuvieron la atmósfera. La mantuvieron caliente. La mantuvieron respirando. Lo mantuvieron con aspecto habitado durante 900 años. Lo cuidaron como a un jardín. Y no dejaron que se enfriara ni se muriera. Lo mantuvieron exactamente como lo haría si quisieras que algo viniera a buscarlo. Dejó que la reflexión se hiciera presente. Luego dijo: hemos estado realizando escaneos espectroscópicos activos de este sistema durante 3 semanas. El sonido de personas haciendo cálculos cuyas respuestas ya conocían es un tipo de silencio muy particular. Es más pesado que el silencio habitual. Te oprime. Rock dijo en voz muy baja. La civilización de Verity envió una señal 2 años después. Nadie dijo nada más por un momento. Entonces María se levantó y dijo: arrancad los motores. Y ya se dirigía hacia el asiento del piloto. Casi lo logra. El sistema de comunicación emitía un suave pitido, casi conversacional. El sistema de monitoreo pasivo de radiofrecuencia había estado funcionando desde nuestra llegada. Un protocolo estándar registraba las frecuencias ambientales como parte del registro de la investigación. No transmitía, solo recibía. Esa había sido la discreta sugerencia de Rock durante nuestra primera semana, presentada como una precaución científica, y nadie se había opuesto. Técnicamente, no estábamos emitiendo nada. Técnicamente, el análisis espectroscópico activo requiere emisión. El mapeo de la superficie por radar requiere emisión. Habíamos estado estudiando este planeta de forma exhaustiva y profesional, y habíamos estado generando ruido todo el tiempo. La señal que llegaba ahora no provenía del espacio. Provenía de debajo de la capa sintética, de los túneles, de la oscuridad que se extendía bajo 9 siglos de extinción deliberadamente distribuida. El código final era antiguo. Nuestro software de traducción lo descifró durante 47 segundos, que parecieron mucho más, y luego arrojó una aproximación. No era un saludo, ni una llamada de auxilio, ni un registro de su civilización o su historia, ni un mensaje que indicara que habían existido y quiénes eran. Una advertencia dirigida a quien viniera después, a quien llegara al planeta que parecía su hogar.
Quienquiera que hubiera hecho exactamente lo mismo que nosotros, no escanee. No emita. No les haga saber que está aquí. Nos oyeron cuando les enviamos señales. Vinieron. Borraron todo lo que había sobre la superficie. Nos sumergimos y nos encontraron. De todos modos, construimos estos contenedores, nos metimos dentro, los sellamos y esperamos. Y nos alcanzaron a través de la roca. Lo atravesaron todo. No busques este planeta. Si lo encuentras, no te quedes. La atmósfera no está viva. La atmósfera es un cebo. El planeta no es un descubrimiento. El planeta es un señuelo. Ya vienen. En el momento en que escanees este sistema, comenzarán. No sabemos a qué velocidad viajan. No sabemos a qué distancia están. Solo sabemos que nos oyeron y que 2 años después llegaron. Y nada de lo que había sobre la superficie de este mundo sobrevivió. No te quedes. No respondas a este mensaje. Vete ahora. No mires atrás. Y no le digas a nadie dónde está este lugar. Y esta última parte la he dudado si incluirla, pero dije que la contaría completa y así lo haré. La última línea de la traducción decía: lamentamos no haber podido avisarle antes. Lamentamos no haber podido avisar a nadie. Llevamos 900 años intentando enviar esto y no sabemos si alguien lo ha recibido. No sabemos si usted es el primero, el centésimo o el milésimo. Solo sabemos que si estás leyendo esto, ya has cometido el mismo error que nosotros y lo lamentamos si necesitas irte ahora mismo. María no dejó de moverse. Había estado escuchando mientras caminaba y se sentó en la silla del piloto y sus manos fueron a los controles del motor. En un movimiento continuo, dijo: Xianjin, sella la bahía de la sonda. Kayum, apaga el conjunto espectrográfico. Rock, necesito un rumbo. Cualquier cosa que nos aleje de este sistema. La ruta más rápida. No me importa a dónde nos lleve. Rock ya estaba en su consola. Los sensores pasivos de fondo registraron la anomalía mientras todo esto sucedía. La registraron silenciosamente, como los sistemas registran eventos que están por debajo del umbral de alerta. Una pequeña anotación en el archivo de monitoreo que encontré 3 días después al revisar los registros. La radiación de fondo del espacio circundante había aumentado una pequeña fracción de un porcentaje en el momento en que María llegó a la consola del piloto. No provenía de la dirección de la estrella Verity, sino de una dirección que no correspondía a ningún objeto catalogado, del espacio profundo, de la misma dirección general de donde se había originado la antigua señal 912 años atrás. Cuando el Verity, por muy civilizado que fuera, cometió su error, mantuvimos los motores encendidos durante 31 horas sin parar. Nadie durmió. Nadie lo sugirió. No miramos las pantallas que mostraban el Verity a nuestras espaldas. No sé si no miramos porque no había nada que ver o porque temíamos que lo hubiera. Llevo 8 meses en casa. He redactado una versión de este informe que ha pasado por el proceso institucional y se publicará una vez que el comité termine de debatir sobre su publicación. Dicha versión es precisa. No contiene información falsa, pero es rigurosa en aspectos que, en mi opinión, actualmente no podemos permitirnos. Y quería asegurarme de que existiera una versión sin rodeos. Una versión que dijera claramente lo que dicen las pruebas. Esto es lo que dicen las pruebas: hay algo en esta galaxia, o posiblemente más allá, que encuentra civilizaciones que han aprendido a difundir su presencia y las elimina de forma eficiente y completa. Es paciente. 90 años cuidando un planeta no es mucho tiempo para algo que opera en una escala temporal que no podemos estimar. Conserva las escenas posteriormente. Las mantiene habitables. Las mantiene cálidas, transpirables y hermosas, exactamente como lo que buscaría una especie en busca de un nuevo hogar. Ha aprendido, con la paciencia de algo muy antiguo y experimentado, que Cebo funciona, y llevamos emitiendo durante más de 100 años. Fermi preguntó dónde estaba todo el mundo en 1950. Creo saber la respuesta. Creo que las civilizaciones que sobrevivieron lo suficiente como para volverse realmente poderosas aprendieron
La misma lección, la que está grabada en recipientes en túneles en un mundo del tamaño de la Tierra. Hace 900 años, guardaron silencio. Se sumieron en la oscuridad. Aprendieron que el silencio del universo no es el silencio del vacío. Es el silencio de las cosas que comprendieron las reglas en el tiempo. Nosotros no somos una de esas cosas. Hemos estado gritando en la oscuridad durante un siglo. Nos iluminamos como una ciudad vista desde el espacio y dirigimos la luz hacia afuera y dijimos, aquí estamos. Aquí estamos. Estamos aquí. Vengan a buscarnos. Algo viene a ver qué causó el ruido. Todavía reviso el filtro de luz de la ciudad. Vieja costumbre. Abro las transmisiones de observación orbital y miro el lado nocturno de la Tierra. Todos esos cúmulos cálidos de naranja y blanco. Todos esos hilos de luz de autopista que conectan ciudad con ciudad. Todo ese ruido hermoso, frágil y catastróficamente visible. Y pienso en algo muy antiguo que se mueve a través de la oscuridad entre las estrellas con la paciencia de algo que lo ha hecho muchas veces y lo hará muchas más. Y pienso en cómo diseñarías una trampa si supieras que Cebo funciona. La harías parecer habitable. Mantendrías el ambiente cálido y respirable. Cubrirías la superficie con algo verde. Dejarías el lado nocturno a oscuras para que quien llegara sintiera el frío familiar de un mundo que espera ser habitado. Lo mantendrías listo durante siglos porque tienes siglos para disfrutar. Lo harías lucir exactamente como tu hogar. El lado nocturno de Verity estaba oscuro porque no quedaba nadie para encender las luces. El lado nocturno de la Tierra no está oscuro. Pienso mucho en eso.